Para ampliar sobre este tema, tenemos aquí a nuestro economista de la casa, Jaime Aristi Escuder, quien además fue administrador de la termoeléctrica Punta Catalina. ¿Quién mejor que él para hablar de este fideicomiso? Jaime, buenas noches. Buenas noches. Mira, en primer lugar, el fideicomiso es un vehículo de gestión y yo creo que puede ser algo interesante por parte del Estado para gestionarla adecuadamente tal como se gestionaba bajo la administración, la primera administración que tuvo, en la cual se puso siempre por encima de todos los intereses del pueblo dominicano. Algo interesante de ese documento de fideicomiso es que reconoce algunos puntos que nosotros habíamos señalado y que en el pasado, cuando el equipo que actualmente está en el gobierno estaba en oposición, pues señalaba, nosotros decíamos que eso era algo incorrecto y que lo que nosotros afirmábamos era lo correcto. Pues efectivamente ahora lo reconocen ya en el documento del fideicomiso. Por ejemplo, se reconoce que las dos unidades generan 337 megavatios en términos netos cada una, lo cual antes señalaban que no era correcto, que eran 10 megavatios menos cada una. Nosotros señalábamos que de acuerdo a una evaluación que hizo una empresa norteamericana, la empresa McKell, se había verificado que efectivamente cada una tenía no solamente los 337 megavatios netos que habíamos contratado, sino más megavatios, tenía 10 megavatios más cada una, y que por lo tanto eran más grandes que los 376 megavatios o los 752 megavatios brutos en toda su capacidad de generación. Entonces, ese es un primer punto. Otro punto es con relación al valor. Con relación al valor, ellos establecen 2.340 millones de dólares. Nosotros habíamos señalado 2.454 millones de dólares, que es el monto que nosotros contablemente tenemos registrado y que al centavo lo teníamos bien cuantificado y bien auditado incluso, de los recursos que se le había aportado al consorcio constructor. 2.454 millones de dólares más el costo del terreno, que ellos lo identifican en 7 millones, es decir, que va a quedar por ahí el monto. Eso no son los 3.000 que ellos decían, 3.300 millones de dólares que ellos decían. Ahora ellos están pagando un precio grande porque la sociedad entonces le comienza a decir, pero usted dijo que eran 3.300 millones de dólares y ahora dice, no, que es una... Y eso comete otro error. Dice, no, que ese es un precio referencial. Nadie hace un aporte con un precio referencial, eso es imposible. O sea, ¿a qué contador, qué auditor le va a aceptar de la otra parte, que es la fiduciaria, que usted venga a hacer un aporte y diga, no, esto es un precio referencial? ¿Cómo que un precio referencial? ¿Y qué pasó ahí? Usted lo que tiene que traerme aquí, su contabilidad, verificarme al centavo, con transferencia, claro, con transferencia específica, cuál es el monto que está en esa planta invertido. Y ahí hay 2.454 millones de dólares, ni un centavo más, claro, ni un centavo más. Pero eso se le dijo a Antonio Almonte, al segundo día que él estaba sentado, se le entregó un informe contable. ¿Tú crees que después de año y pico no han hecho una auditoría, ellos por lo menos? Está bien que digan que no la han podido contratar, la auditoría, pero por favor no diga que es un precio referencial, digan la verdad ya. No está mal. ¿Y por qué habría un precio referencial si hay documentos que justifican los 2.400 millones? Los 2.454 millones de dólares. ¿Por qué habría entonces, a pesar de eso, un precio referencial? No, eso es un disparate. ¿Puede ser un error? No, es un disparate. O sea, nadie que sepa de contabilidad se atreve a decir algo así. Porque como tú, por ejemplo, vamos a suponer que tú y yo estamos haciendo un negocio. Tú vas a venir a aportarme a mi negocio y tú me vas a decir, mira, eso es simplemente un precio referencial. ¿Y cómo que un precio referencial? Tú me das a mí una demostración de que eso es lo que vale, eso fue lo que tú invertiste y yo te lo reconozco en el negocio que vamos a hacer tú y yo. No es cuestión de que yo te voy a aceptar algo y después es que yo voy a verificar. Tú me vas a decir que después de casi 2 años de gobierno no habrán identificado realmente lo que se pagó, cuando tú tienes todas las transferencias. No, eso es una incompetencia. Entonces yo creo sinceramente que mejor que no se defiendan de esa forma, sino que reconozcan que se equivocaron en el pasado. Es que no es verdad. Mira, yo reto a quien sea, lo reté a él también, lo reté, que demuestre que son 3.300 millones de dólares, a quien sea los retos. No es verdad que se invirtieron 3.300 millones de dólares en la construcción. ¿De dónde sale el número de los 3.300? Doble contabilidad que hicieron, doble contabilidad, y eso yo lo demostré. Yo decía... Una doble contabilidad, pero ¿quién puede hacer una doble contabilidad si la constructora dice que fueron 454 millones de dólares? Y el gobierno lo decía, pero ellos decían que, por ejemplo, cuando se había hecho los cálculos,
decía, mira, ya se le ha pagado 2.300 millones de dólares, más el acuerdo de Nueva York son 395 millones de dólares más, por lo tanto se le pagaron 823 millones de dólares adicionales al consorcio constructor. Y yo le digo, eso es falso. Lo que se pagó adicional fue 395.5 millones de dólares, porque en esos 2.300 que inicialmente ustedes tenían registrados, ya estaban incluidos 336 millones de dólares, que están a su vez incluidos en los 395.5 millones de dólares. Es decir, que lo que hay que hablarle es la verdad al pueblo dominicano. Si usted le habla la verdad, usted no tiene problema. Pero ahora tienen que saber desmontar esa mentira de que se había invertido 3.300 millones de dólares, que ahora todo el mundo lo está criticando al gobierno actual, porque le dice, pero usted entonces está creando un fideicomiso con un valor muy por debajo de los 3.300 millones de dólares que usted decía. La pregunta es, ¿y usted decía la verdad? La pregunta es automática. Claro, usted no decía. ¿Dónde están los documentos para decir que esos 3.300 millones era lo que se había invertido? Yo los reté, que me lo enseñara esos documentos, porque yo sí tengo los documentos, los míos. ¿Usted está seguro que fueron 2.454? 2.454 millones de dólares. Lo tengo al centavo. Al centavo. Al centavo. ¿Consideras, tú que fuiste parte, que estuviste, que como economista también lo has analizado perfectamente de la A a la Z, que el fideicomiso es la mejor forma? Mira, nosotros la evaluamos. Nosotros teníamos dos opciones, el fideicomiso, porque lo evaluamos, y una sociedad anónima. Y nosotros nos decantamos por la sociedad anónima, pero pudimos haber seleccionado un fideicomiso igual. Sí. Lo único que la ventaja que teníamos con nosotros es que teníamos una estructura administrativa ya bien montada, con un sistema de contabilidad en SAP y un acuerdo también con General Electric para que nos apoyara en la parte de operación. Lamentablemente todo eso se desmontó. Nosotros dejamos hasta los estatutos listos. Eso era simplemente aprobar. Se desmontó con el cambio de gobierno. Exactamente. Todo eso se desmontó. Para que tengan una idea, yo lo que espero que este fideicomiso sea capaz de administrar como nosotros la administrábamos la planta. Para que tengan una idea, oye esto, nosotros compramos el carbón por debajo del precio de mercado. Y no solamente eso, sino que conseguíamos un crédito de 210 días. Tú sabes que ahora están pagando $50 más por encima del precio de mercado que actualmente es vigente, $50 más, lo están comprando al precio del mercado spot, fuera de la ley 340, y además, oye bien lo siguiente, ¿tú sabes cuántos días de crédito están consiguiendo? ¿Cuánto? 0. Tienen que prepagarlo, el carbón. ¿Qué pasó con el acuerdo que había anteriormente, que inclusive establecía el contrato, que se podía penalizar al suplidor si no entregaba en la fecha correspondiente y que hasta el carbón podía salir medio gratis? No. Lo que establecía era había una indemnización. La ley 340 establece claramente que tú tienes que poner una garantía del 4%. Eso existía, una garantía que se podía ejecutar simplemente y yendo al banco de reservas y decir que se ejecutaba porque ellos habían depositado esos recursos. Pero no se ejecutó cuando llegó tarde. No solamente que se ejecutó, que no se ejecutó, que la dejaron vencer. ¿Por qué? Porque esa garantía debía terminar en agosto. Y cuando le llegó tarde el barco fue en septiembre. Es decir, que ellos, lamentablemente, como no saben... ¿Aplicaba para ejecutar la garantía? Exacto, sí, pero la debieron de haber renovado la garantía. También. Pero no la renovaron. ¿Por qué? Que no ¿Qué saben... faltó? ¿Conversación con el suplidor, tal vez? No, capacidad de gestionar y de administrar el contrato. Es que tú tienes que estar arriba de esa empresa hasta el último segundo. O sea, yo no entiendo cómo no lo hacen. Esa es la principal empresa que hay en el mercado eléctrico de la República Dominicana, que eso es un punto importante que se reconoce en el fideicomiso, la importancia de esa empresa. Para que tengan una idea, esa empresa genera el 30% de electricidad de este país. Es una empresa sumamente competitiva. Es una de las empresas que más recursos genera, más de 500 millones de dólares de ingresos al año. Un beneficio de 250 millones de dólares. ¿En cuántos años, si Punta Catalina no se fuera a manejar con un fideicomiso, donde fuera a entrar una negociación con el sector privado, ¿en cuántos años podría el Estado Dominicano recuperar esos 2.354 millones de dólares que invirtió para hacer la planta? Ok, si es el Estado, recuérdate que el Estado va a recuperar por dos vías. Uno, los 250 millones de dólares al año de beneficio de Punta Catalina. De Punta Catalina, exactamente, pero además, como las empresas distribuidoras van a comprar más barato la electricidad en el mercado spot, eso hace que también se genere un beneficio para las empresas distribuidoras y que es el Estado.
Esos dos elementos sumados hace 450 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que en un periodo de 5 a 6... ¿Cada cuánto tiempo? No, al año. Al año. Eso significa que en un periodo de 5 a 6 años ya tú has recuperado la inversión de Punta Catalina. Es un buen negocio, Pero entonces. un súper negocio. Pero ¿Por qué el Estado no se queda con la planta? Fíjate una cosa. Hay algunos dicen, no, pero que mira, además de eso que se invirtió, se gastó algo en por ejemplo, el ingeniero de la empresa, que era la firma Stanley Consultants, se hicieron otros gastos. Yo le digo, ustedes saben que todos esos gastos yo los sumo y es menos que los ingresos que se generaron en prueba de Punta Catalina. O sea, cuando nosotros la estábamos probando Punta Catalina, ¿tú crees que yo les regalé la electricidad a las distribuidoras? Se vendió. Se la vendimos. Yo generé más de 100 millones de dólares de beneficio. O sea, que tan solo en la prueba hubo ingresos. Claro. Y buenos ingresos. Y compensé todos esos gastos que pudo haber. Todo eso se compensó. ¿Por qué el Estado no se queda entonces con la planta? Porque no parecería ser un negocio que necesita inversión privada. No, no necesita. No necesita inversión privada. ¿Por qué el Estado saldría de la planta? Mira, yo no sé si es porque siente que no tiene capacidad de gestionarla. No lo sé. ¿Sería una admisión de falta de gerencia? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, y ha seleccionado, ahí tiene a Celso Marrancini, que es una persona con muchísima experiencia en gestión de empresas, pudiera hacer un buen trabajo. ¿Pero de empresas del sector eléctrico? Bueno, él fue administrador de la CDE. Él fue administrador. Que por cierto, Antonio Almonte dio una declaración, porque ese es el problema, que Antonio Almonte a veces se le va... No, pero no acabe con Antonio Almonte. No, yo no estoy acabando con Antonio Almonte. Lo que pasa es que él, óyeme bien, es recomendándole, dándole consejos que estoy. Sí. Mira lo que sucede. Antonio Almonte criticó muchísimo a Celso Marrancini cuando Celso estaba en CDE. Entonces, ahora le han sacado eso también. Entonces, hay una crítica muy fuerte contra Antonio Almonte ahora. No soy yo que lo estoy criticando. Yo lo que le estoy dando los elementos para que él se pueda defender. Por ejemplo, es más fácil decir, mira, usted lo está ayudando. No, exactamente, yo le estoy diciendo, mira, estos 3.300 millones de dólares yo me equivoqué. No son 3.300, era como decía Jaime, son 2.454 millones de dólares. ¿Se podría hacer un mea culpa y continuar adelante? Exactamente, es lo mejor. ¿Qué necesita la termoeléctrica de Punta Catalina para tener una buena gestión y que el Estado no tenga que salir de ese activo? Porque si en 6 años recupera su inversión y más, significa que en 10 años el Estado está simplemente sentado recibiendo beneficios. Sí, pero yo creo que el gobierno, ahí se ha mal explicado también, porque el gobierno no necesariamente va a salir de ese activo. Sí, lo que sucede es que porque fíjate cómo es, tú entregas los activos a la fiduciaria de reservas, hay un comité técnico que encabezado por Celso Marrancini y hay una unidad de gerencia, que es la administración. Ese comité técnico tiene la capacidad de endeudar la empresa, tiene la capacidad de recibir nuevas inversiones y eso se ha interpretado como un mecanismo para que el sector privado tome el control de la empresa. Pero se necesita. ¿Es necesario hacer eso? No, tú lo que sí pudieras es endeudar la empresa para liberar recursos y esos recursos devolvérselos al Estado. Por ejemplo, para eso no necesitas hacer un fideicomiso. No, tú lo podías hacer con la empresa. Lo puedes hacer directamente. Era lo que nosotros íbamos a hacer. Claro. Bueno. Nosotros íbamos a generar distintas de gobernar, ¿verdad? Sí, nosotros íbamos a generar más de 1.750 millones de dólares de liquidez con una operación financiera con Punta Catalina. Y con eso, entonces, podíamos reducir incluso lo que es el costo que nos estaba cobrando el Estado dominicano en términos de la deuda. Nosotros le mandábamos al Estado 15 millones de dólares de beneficios mensuales. 15 millones de dólares, 180 millones de dólares le mandaba a Punta Catalina al Estado. Es una súper empresa, una súper empresa. Yo lo que espero que sea bajo fideicomiso o sea una sociedad anónima, la administren bien. Punta Catalina se merece que le den buen mantenimiento, no le están dando buen mantenimiento a Punta Catalina, le han dejado dañar molinos, le han permitido que malas operaciones le haya deteriorado la caldera, o sea que han cometido errores de gestión a tal punto que se le acabó el carbón. Entonces yo creo que llegó el momento de que se gestione adecuadamente esa superempresa. Es una empresa que es una de las joyas del sector eléctrico de la República Dominicana y es una de las principales empresas de la República Dominicana completa. O sea, hay pocas empresas de la magnitud de Punta Catalina. Nunca antes se había invertido tanto dinero por parte del Estado. Es el principal proyecto de infraestructura en la historia de la República Dominicana. Nunca antes se había invertido en un proyecto de esa magnitud que aportase tanto al desarrollo económico y social de nuestra nación. Qué pena. Ojalá que haya una buena administración. Sí, ojalá. Y yo te digo, yo espero que Antonio Almonte sepa explicar bien y que diga la verdad de una vez. ¿Sabe por qué? Porque él va a salir más fácil diciendo, miren,
yo me equivoqué. Que no diga que, mira, esto es referencial y que después va a venir y vamos a demostrar y vamos a decir que son 3.300, porque no lo va a encontrar jamás en su vida, 3.300 millones de dólares, porque es que no se invirtieron. No hay esa cifra. No, eso es imposible, eso no es verdad. Ninguna firma auditora le va a decir que se invirtieron 3.300. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se invirtieron? Porque no se invirtieron. Gracias, Jaime. Vamos a la pausa.